Gracias, Giovanna. Muchas gracias por la invitación a los muchachos de la promoción de la Universidad Nacional del Centro. Los felicito por haber escogido el nombre de la promoción. Ese profesor es de la Universidad de Chicago, donde yo me formé hace muchos años atrás. Le han dado el premio Nobel justamente por eh, poner ideas, digamos, novedosas respecto a la economía de mercado y la participación del Estado en la economía de mercado, ¿no? Así que lo felicito por haber escogido ese nombre como nombre de su promoción. Bueno, vamos a dedicar unos minutos a conversar sobre la situación económica actual del país, ¿no? La coyuntura. Para hablar de la economía peruana reciente, la coyuntura, no podemos dejar pues de lado a la pandemia del coronavirus. La economía peruana fue una antes de la pandemia y va a ser otra después de la pandemia. Ya no va a ser igual. Olvídense si ustedes creen que va a ser igual la economía peruana después de la pandemia a antes de la pandemia. No va a ser igual. La pandemia ha introducido cambios muy, muy fuertes en la economía peruana que va a obligar a que el actual gobierno y los que vengan tomen medidas respectivas para tratar esos temas, ¿no? Que la pandemia sacaba a flote en la sociedad. Miren, en todo el mundo, no solo en el Perú, en todo el mundo la pandemia del coronavirus ha causado mucho daño, causó mucho daño. A países economías grandazas como Estados Unidos, China, economías medianas, ¿no? Economías pequeñas y economías chiquitas. A todos las ha agarrado por igual. Y a todas las economías les ha pegado un golpe terrible desde el punto de vista económico y social, la pandemia. Y el caso peruano no ha sido pues, una excepción, no al contrario. A nosotros nos ha golpeado durísimo y a nivel mundial hemos rankeado como una de las economías más golpeadas por la pandemia, a nivel mundial, ¿eh? Más golpeadas por la pandemia. Entonces, uno se pregunta, oye, ¿y por qué la pandemia ha causado tanto daño, ¿no? Y vamos a analizarlo desde el punto de vista del país, del Perú. Mira, a ver. Yo me acuerdo que cuando la pandemia estalla en el Perú estalla el 16 de agosto del 2020. Perdón, el 16 de marzo del 2020, que es cuando el gobierno del señor Vizcarra impone unas medidas draconianas a la sociedad peruana. Y yo me acuerdo que sale un titular en uno de los diarios de mayor circulación que decía, el costo de la pandemia es igual, o va a ser igual, perdón, va a ser igual o va a ser similar al costo económico producido por la guerra con Chile. Tremendo titular. Y yo miré el titular y dije, caracho, qué bravo es la cosa, porque imagínense el costo económico después de una guerra, o en la mitad y después de una guerra, es terrible. Bueno. Entonces yo agarré y dije, pero me puse a leer, a estudiar el tema y dije, no, no hay que irse tan lejos. Aquí cito nomás, tenemos algunos ejemplos que nos pueden dar luces para responder esta pregunta de por qué la pandemia ha causado tanto daño en el Perú. Y me fui al año 83, 1983. ¿Qué pasó ahí? Se dio un mega fenómeno de El Niño. Ustedes saben lo que es el fenómeno de El Niño, ¿no? Bueno, el año 83 nos golpeó no un fenómeno de El Niño normal, un mega, gigante fenómeno del niño.
Y obviamente ese año 83, la economía cayó. ¿Saben cuánto cayó la economía? Menos 10,4%. Menos 10. Pero uno dice, caracho, la economía cayó fuerte, pero porque la pandemia, perdón, porque el fenómeno del niño te rompe puentes, te destruye carreteras, te tira huaicos, te provoca inundaciones, se vuela cosechas agrícolas, retarda los sembríos, la anchoveta se va al sur buscando agua más fría, en fin, te rompe parte de la estructura productiva del Perú. Y como consecuencia de que te rompe parte de la estructura productiva del Perú, la producción baja. Eso fue el año 83. 6 años después, 1989, ¿qué pasó? Que la economía se cayó otra vez, pero ya no se cayó menos 10,4, se cayó menos 12,3 o 0,4, menos 12. Y uno diría, oye, ¿qué cosa? Se ha caído peor que el 83, ¿sí? ¿Y qué provocó? La hiperinflación y más la hiperrecesión que causó el gobierno, el primer gobierno del presidente Alan García. ¡Ah, caramba! Entonces, por la hiperrecesión más la hiperinflación, también el espinazo de la estructura productiva de Perú también se afectó. Y como consecuencia de eso, la producción y el empleo se derrumbaron. Perfecto, entonces ya entendí. 83, mega fenómeno del niño te rompe parte de la estructura productiva. Y por eso, 6 años después, 89, la hiperinflación y la hiperrecesión parte también te golpea la estructura productiva y como consecuencia de eso, la producción cae. Ya está. Oye, pero el 2020 que nos golpeó la pandemia, ¿cuánto cayó la economía? Menos 11,1. ¿Qué cosa? Más que con el fenómeno del niño, ¿sí? Casi igual a la hiperinflación, hiperrecesión, ¿sí? Oye, un momentito. ¿Y por qué? El fenómeno, la pandemia del coronavirus ha roto un puente, provocó huaicos, destrozó cosechas, hizo que la anchoveta se vaya al sur, provocó inundaciones. Oye, un momentito. Si no ha provocado nada, entonces, ¿cómo ha producido el menos 11,1? Oye, González Izquierdo, ¿qué estás diciendo tú? La pandemia del coronavirus directamente no ha roto la estructura productiva del Perú. ¿No? ¿Qué cosa? Y entonces, ¿por qué se ha producido el tremendo costo, la tremenda caída del PBI, de la producción? Si no ha tocado un pelo. Si yo veo, yo lo quiero agarrar al coronavirus y no lo puedo agarrar, porque no lo veo, no sé dónde está. ¿Y cómo puede haber causado tanto daño, tanto costo? Yo entiendo el 83 ya, yo entiendo el 89 ya, pero el 2020, ¿por qué? ¿Me puedes explicar, González Izquierdo? Sí, les puedo explicar. Primero, vamos a contestar por qué causó tanto daño. Primero, miren, las sociedades en el mundo, y la peruana también, cuando vieron que la pandemia se acercaba y se iba a meter al país, las autoridades hicieron esto, pusieron la mano así, para impedir que la pandemia entre. Porque si la pandemia entra al país, iba a causar enfermedades y muertes.
Entonces, obviamente, las autoridades hacen esto, pues, oye, te paro. ¿Y qué cosa es esto? ¿Medidas económicas? No. ¿Cómo? No, no. ¿Y qué cosa es esto entonces? Medidas de corte sanitario, sanitario, fundamentalmente tres: distanciamiento social, cuarentena y cierre de fronteras internas y externas. La sociedad peruana, el gobierno del señor Vizcarra hizo esto, pero esto eran medidas de salubridad pública para evitar que la pandemia entre y haga muchísimo daño desde el punto de vista de salud. Oye, González Izquierdo, pero hasta ahí, ¿cómo, y cómo se baja la economía ahí? O sea, hasta ahí es salud nomás, sí, salud nomás. Y las consecuencias de estas medidas, las consecuencias son las que provocaron la caída sustancial de la producción. Oye, no entiendo todavía por qué. Por lo siguiente: si usted cierra las puertas de una fábrica y cierra las puertas de las casas de los trabajadores, ¿qué es la cuarentena? Si usted cierra las puertas de una fábrica y cierra las puertas de la casa de los trabajadores, ¿quién sale a producir? Pues díganme, ¿quién sale a producir? ¿Puede haber producción? La producción se vuelve cero, cero. Y lo vuelvo a repetir, cero. ¿Pero por qué se vuelve cero la producción? Porque el gobierno, obligado a cerrar las puertas de las fábricas, ya obligado a cerrar las puertas de las casas de los trabajadores. Por esa razón es que el costo económico fue tan fuerte. Indirectamente, como consecuencia de esto, de medidas sanitarias, como consecuencia de ellas, se golpeó fuertísimamente a la economía. Les vuelvo a repetir, no hay que saber economía para entender eso. Si a una fábrica la obligan a cerrar las puertas y que no vayan los trabajadores, ¿cómo puede producir? Pues ¿cómo puedes producir? Produce cero. ¿Saben cuánto cayó la producción el mes de abril? Que hubo 30 días completa de medidas estas bravas que se tomaron. ¿Saben cuánto cayó la producción solo en el mes de abril? Menos 40%. Se lo vuelvo a repetir, menos 40%. Fue una caída vertical. ¿Por qué? Porque te cerraron las puertas pues, de la fábrica, de las casas. ¿Cómo vas a producir? Pues? Y alguien dirá, oye, ¿por qué no se cayó 100? Porque el gobierno mantuvo abiertas, no cerró, mantuvo abiertas las puertas de las fábricas que eran consideradas actividades esenciales, por ejemplo, alimentos, combustibles, ese tipo de cosas. Así fue. Entonces, ¿por qué la pandemia del coronavirus produjo costos fuertes, una caída fuerte del PBI de la producción como consecuencia de estas medidas sanitarias? Se produjo eso. En términos rigurosos se los voy a poner. En términos rigurosos se dice que fue un shock de oferta negativo que afectó el PBI potencial y también afectó el PBI actual. Los dos. Los dos. Un shock de oferta negativo que afectó el PBI potencial y el PBI actual. Los dos. Los dos. Muy bien. Y yo me acuerdo entonces que después la gente me preguntaba, oye, González Izquierdo, un momentito, ya te entendí por qué el tremendo costo, ¿no?, de la producción que prácticamente se vino así.
¿Por qué? Ya te entendí, ya. Pero ahora me entender, me decía, ¿por qué hay países en que el costo económico ha sido pequeño, relativamente modesto, y países en que el costo económico ha sido grandazo? Por ejemplo, acá nomás Perú, menos 11,1% de caída en el PBI. De lejos hemos superado un montón de países. Chile, acá nomás Chile, Colombia, no cayeron como cayó el Perú, cayeron -8, -7, -5, y nosotros -11. Oye, González Izquierdo, ¿puedes explicar eso? ¿Por qué la pandemia en algunos casos produjo un costo muy grande, en otros mediano y en otros costos modestos? ¿Por qué? Ah, bueno, ahí va mi explicación. El costo, la magnitud del costo depende fundamentalmente de dos cosas. En lo principal, en primer lugar, y de lejos el más importante, de la duración de la pandemia. Duración de la pandemia. Duración de la pandemia. ¿Por qué? Porque si yo tengo mis manos así, 6 meses, el costo económico va a ser proporcional a tener esto, pues. Pero si yo tengo mis manos así, 12 meses, 18 meses, obviamente que el costo va a ser mayor. Pues, ¿por qué? Porque no, la economía no está normal, pues. ¿Me están entendiendo? La economía no está normal. ¿Por qué? Porque si hago esto, las medidas restrictivas, que cierro puertas, siguen. Si la pandemia se va rápidamente, entonces estas medidas de corte sanitario las saco, las desmonto, y la economía puede tranquilamente ya desenvolverse. Pero si yo todavía sigo manteniendo en el tiempo, la economía no está normal, pues, porque hay medidas restrictivas. Entonces, ¿de qué depende el costo, la magnitud del costo? De la duración de la pandemia. Cuanto más dura la pandemia, más costo. Cuanto menos dura la pandemia, menos costo. Si no, miremos el caso nuestro, pues. Hasta el día de hoy tenemos el tema de la pandemia, pues ya son año y medio. Año y medio. Hasta el día de hoy estamos con el tema de la pandemia. Ya están amenazando que en septiembre viene la tercera ola, imagínense, pues. Hasta el día de hoy estamos con el tema de la pandemia. Obviamente que el costo es mayor, pues, porque yo sigo teniendo esto. Entonces ya contestamos la segunda pregunta. ¿De qué depende la magnitud del costo? Relativamente modesto o grande, de la duración de la pandemia. Ajá. Y luego me dijeron, oye, González Izquierdo, espérate otro momentito. ¿Y de qué depende la duración de la pandemia? Porque en unos países vemos que la pandemia la han controlado más o menos rápido y en otros países, como el Perú, toma mucho tiempo controlarla? Hasta el día de hoy no la podemos controlar bien. ¿Por qué? Ah? ¿Puedes explicarlo? Sí, sí puedo explicarlo. Escuchen bien. ¿De qué depende la duración de la pandemia? ¿Que la pandemia se vaya rápido o se quede mucho tiempo en la sociedad? En lo principal de un factor. Uno. ¿Y cuál? La calidad con que responde, o lo pongo mejor así, la calidad de la respuesta del sistema público de salud, en lo principal. Vuelvo a repetir, la calidad de la respuesta del sistema público de salud.
Oye, González Izquierdo, ¿sabes que no entiendo mucho? A ver, explícame un poquito más. Ahí va para que entienda. Si el sector público, el Estado, responde en forma eficiente, rápida, con calidad para controlar la pandemia, obviamente que la duración de la pandemia se achica, pues. Y al achicarse la duración de la pandemia, se achica también el costo económico. ¿Por qué? Porque ya no tengo que tener esto tanto tiempo, simplemente ya lo desmonto y ya la economía sale tranquilamente. Pero si la respuesta del sistema público de salud del Estado es una respuesta con fallas, mediocrona, obviamente que la duración de la pandemia va a seguir, se va a ampliar. Y en la medida que la duración siga y se amplíe, en esa misma medida el costo también va a seguir, pues, va a subir, va a subir. Si no, miren lo que nos ha pasado. ¿Se acuerdan? No teníamos ni camas UCI, no teníamos ni balones de oxígeno, no teníamos ni camas incluso normales en los hospitales, ¿se acuerdan? El primer gobierno del señor Vizcarra no hizo mayor cosa por la vacuna, o sea, mal, pues mal, una respuesta mediocre, mediocre, mediocre. Y por esa razón es que la duración de la pandemia se ha venido hasta el día de hoy. Es justo también decir que en la respuesta, en la calidad de la respuesta del sistema público de salud, se han mezclado dos factores. Factores estructurales con factores de gestión del gobierno de ese momento. Obviamente, de los dos, hay que ser justo también. Factores estructurales, porque todos acá en el Perú sabemos que el sistema público de salud nunca ha sido bueno. No, ¿para qué nos vamos a engañar, ¿no es cierto? Cuando uno va a un hospital, nunca te han dado buen trato y te ibas a los hospitales del Seguro Social recontra enfermo y te daban una cita para 2, 3 meses, pues no me digan que no es así, pues todos lo hemos pasado. Eso no es que nos han contado, lo hemos vivido. Ustedes, jovencitos, de repente no lo han vivido, pero con toda seguridad sus papás sí lo han vivido. Pregúntale a los papás. Entonces, tiene problemas estructurales el sistema público de salud en el Perú. Claro que sí. Pero a eso se sumó una mala capacidad de gestionar también del gobierno de turno en esa época del señor Vizcarra. Oye, ¿por qué dices eso? A ver, pongo un ejemplito. Cuando otros países ya habían firmado contratos para la vacuna, recién con el gobierno del señor Sagasti, recién ahí comenzó a llegar la vacuna, digamos, en lotes más o menos interesantes. Entonces ya hemos contestado 3 preguntas, clarito. ¿Por qué la pandemia, si está en el aire, si es aire, causa tanto costo económico? Ya saben ustedes, por esto. Como consecuencia de esto, ahí está. Segundo, ¿de qué depende la magnitud del costo? Que en unos países sea un costo relativamente modesto y en otros países un costazo. ¿De qué depende? De la duración de la pandemia. Y tercero, ¿y la duración de la pandemia de qué depende? De la calidad de la respuesta del sistema público de salud. Ya respondimos esas 3 preguntas que a uno le rompen el cerebro. Bien clarito, bien clarito. Muy bien. Bajemos ahora. Les voy a poner este ejemplito para que lo entiendan facilito. Supongamos que estamos en una reunión familiar de amigos, ¿no? Y en eso uno de nuestros familiares, ¡pum!, pierde el conocimiento y se cae. En la mitad de la reunión, ¡pac!, se desvanece. Uno se asusta, pues, ¿no? ¿Y qué haces? Lo agarramos y lo llevamos a un hospital y cuando llegamos al hospital, ¿qué hacemos? Lo metemos por emergencia, ¿no es cierto? Emergencia.
Y en emergencia llega y lo reciben los médicos intensivistas, los médicos emergencistas. ¿Y qué tratan de hacer estos doctores, estos médicos? Tratan de mantenerle sus funciones básicas para evitar que se muera el paciente, que fallezca el paciente, ¿no? Esa es su chamba de ellos, de los emergencistas, los intensivistas. Te mantienen tus funciones básicas, presión arterial, pulso, temperatura, funcionamiento del corazón, respiración, los pulmones, bueno, lo básico para evitar que te mueras. Y una vez que te han estabilizado, te pasan ya a sala de recuperación para que empieces tu recuperación hasta que te dan de alta y te vas a tu casa. Ya está, ¿no? Ese es en el caso de un ser humano, ¿no? Bueno, algo parecido le pasó a la economía peruana. ¿Cómo? ¿Qué cosa estás diciendo, González Izquierdo? Sí, sí. También la economía peruana, de un momento a otro, se desvaneció. ¿Cómo? Como el familiar. Sí, como el familiar, sí, como el familiar. Oye, pero ¿qué estás hablando? Oye, ¿qué estás diciendo, González Izquierdo? Sí, se desvaneció. ¿Saben cuándo se desvaneció? Cuando el 16 de marzo aplicaron estas medidas, que ya les comenté. Duró 2 meses, marzo, abril y parte de mayo, principios de mayo. 2 meses duró. La economía se desvaneció. Ya les dije, en abril cayó menos 40% y en mayo cayó menos 33%. Se desvaneció. La economía entró en emergencia, emergencia, en emergencia como la persona. Y en esa emergencia lo recibieron 2 doctores. ¿Cómo, González Izquierdo? ¿Qué estás hablando? Oye, ¿qué doctores? ¿Cómo va a recibir 2 doctores a la economía? Sí, 2 doctores recibieron a la economía, que entraba por emergencia. ¿Y quiénes fueron esos 2 doctores? El Ministerio de Economía y Finanzas con la política fiscal y el Banco Central de Reserva con la política monetaria financiera. Vuelvo a repetir. ¿Quiénes recibieron a ese paciente que se llamaba economía peruana que entraba por emergencia? ¿Quiénes? 2 intensivistas, 2 doctores. ¿Cuáles? El Ministerio de Economía y Finanzas con política fiscal y el Banco Central de Reserva con política monetaria financiera. ¿Y qué es lo que trataron de hacer esos 2 doctores? Mantenerle las funciones básicas a ese paciente para que no colapse. ¿Así? Sí. ¿Y qué trataron de hacer esos 2 doctores en esa fase? 3 cosas. Conseguir 3 objetivos. Primero, evitar quiebras masivas de empresas, sobre todo micro y pequeñas empresas, para no afectar el empleo, para no poner en aprietos a parte del sistema financiero que se concentra en prestarle plata a ellos, como son las cajas municipales, las cajas rurales, las cooperativas de ahorro y crédito. Segundo, evitar que el ingreso de muchos peruanos, muchas familias, se caigan casi a 0 soles. Y tercero, evitar que el sistema financiero entre en problemas y produzca un corte abrupto de crédito al sector privado. Esos 3 objetivos, esas 3 funciones básicas, estos 2 intensivistas, estos 2 doctores, tenían que procurar que eso no se produzca. Vuelvo a repetir, quiebras masivas de empresas, sobre todo micros y pequeñas, evitar que los ingresos de muchas familias, sobre todo las menos favorecidas, se desplomen casi a 0 y evitar que el sistema financiero colapse y corte el crédito al sector privado. Y si ustedes se acuerdan de esas medidas que se tomaron, se acuerdan de los bonos, el bono 1, el bono 2, el bono 3, ¿se acuerdan los bonos? ¿Qué buscaban los bonos?
El segundo objetivo, que los ingresos de la familia no se caigan a cero, pues. ¿Se acuerdan del Reactiva 1, Reactiva 2? ¿Qué buscaba el Reactiva 1, 2? Darle liquidez a las empresas que tenían problemas de liquidez y que si seguían con esos problemas de liquidez entraban en problemas de solvencia y luego quebraban. Entonces teníamos que darle financiamiento a tasas de interés muy cercanas a 0% en términos reales, ¿no? A 0%, o negativa incluso en términos reales. Si miran ustedes también ese subsidio que dieron a las empresas de 35% de la planilla hasta un máximo de un salario, ¿no? ¿Qué buscaban? Que las empresas no quiebren y despidan gente. Si miran ustedes las medidas que se tomaron en esa época, iban a estos tres objetivos que acabamos de meter, por estos dos doctores. En términos rigurosos, la política económica en esta fase de emergencia fue una política económica de alivio, para aliviar los momentos difíciles que estaban pasando empresas y familias. No fue una política de estímulo, porque no había nada que estimular en ese momento. Porque es, otra vez, si llega un paciente a emergencia, ningún doctor va a decir hay que ponerle vitaminas. Pues no, pues ese no es el momento de las vitaminas. Las vitaminas es cuando está en la sala de recuperación, no en la emergencia. Entonces, la política económica que hizo el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central fue una política económica de relief, de ayuda, de alivio. No fue una política económica de estímulo, porque no había en ese momento, no había nada que estimular. Lo que tenía que hacer es salvar, como en un huaico, salvar, ayudar a la gente. Entonces la política económica tenía que jugar ese rol de llevar alivio, no estímulo. Mucha gente habla de estímulo, están mal diciendo eso. Porque ahí lo que produjo esta caída fue un shock de oferta. Y tú cuando haces política de estímulo, lo que buscas es estimular la demanda agregada. Pero acá el problema era de oferta, no de demanda. En ese momento de emergencia era de oferta, no de demanda. Entonces, ¿para qué vas a hacer estímulo a la demanda? Clarito, esas cosas, muchachos, ustedes las tienen que tener claritas. Muy bien. El gobierno del presidente Vizcarra en ese momento, obviamente que se asustó un político, pues no le hace ninguna gracia que el PBI se caiga menos 40% pues en un mes y el otro mes aprontaba también menos 30, menos 40 otra vez. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, bueno, a partir de mayo, este paciente ya lo saco de emergencia y lo paso a sala de recuperación. Ajá. Para que comience a recuperarse. Ajá. Y lo hizo. Y programó un plan de 4 fases. La llamó fase 1, mes de mayo, fase 2, mes de junio, fase 3, mes de julio y fase 4, mes de agosto. En cada fase iba progresivamente reabriendo las puertas de las fábricas, reabriendo las puertas de las empresas, bueno, en general, reabriendo puertas ya, volviendo poco a poco a normalidad, darle permiso, luz verde a las empresas y a los trabajadores para que comiencen a producir otra vez. La fase 1, la fase 2, la fase 3, hasta la fase 4, al último habían dejado aquellas actividades de altísimo riesgo de contagio, mayormente restaurantes, peluquerías, servicios, donde la cosa está pues cara a cara, ¿no?
Entonces pensaron que hasta agosto ya la pandemia ya ahí no iba a estar y por lo tanto ya en ese mes de agosto dabas la luz verde a esas actividades de alto riesgo de contagio. Gimnasios, discotecas, bares, en fin, conciertos, en fin. Entonces la economía de verdad entró a un proceso de recuperación. La producción comenzó a subir y claro, pues tenía que subir. Si estás dando permiso de reabrir las puertas, las empresas que habían estado produciendo cero, ya les das permiso, ¿no es cierto? Comienzas a producir pues algo. Y basta que comiences a producir, ya la producción comienza a crecer, pues, porque estás partiendo de cero. Comienzas a crecer, pues entonces se inicia un proceso de recuperación. El PBI comienza a registrar crecimientos positivos. Mes a mes, crecimientos positivos. Mes a mes, un mes contra el anterior, un mes contra el anterior, mes a mes, comenzó a registrar crecimientos positivos. Básicamente por el hecho de reabrir, darle permiso a las empresas. Hasta ahí la producción comenzó a recuperarse en lo principal por medidas de oferta. ¿Por qué medidas de oferta? Porque estás dando permiso para que las empresas abran sus puertas y comiencen a producir. Y en segundo lugar, con estas políticas de soporte de los dos médicos, ¿no? El MEF y el Banco Central. Muy bien. Entonces, eso fue mayo, eso fue junio, eso fue julio, y cuando ya venía agosto, Pandangán aparece un rebrote de la pandemia. Y la cuarta fase ya no se pudo hacer, y no solo que no se pudo hacer la cuarta fase de agosto, sino que el gobierno tuvo que tirar marcha atrás en varias de las medidas de reapertura que había tomado. Y obviamente la economía otra vez se sintió atada, amarrada, porque ya le metieron, ya no le pusieron cuarentena total en el país, pero te pusieron cuarentena focalizada en regiones. Pero de todas maneras ya la economía otra vez volvió a estar atada, amarrada. Ya no estaba normal. Entonces, este proceso de recuperación fue con altibajos, condicionado por la presencia de la pandemia esta que hemos hablado. En esta segunda fase de recuperación, la economía peruana estuvo pues básicamente influenciada por factores de oferta agregada, ¿no? La reapertura, el permiso para reabrir actividades, y en segundo lugar por las políticas de soporte fiscal y monetarias que se estaban implementando desde la etapa de emergencia, ¿no? Muy bien. Pero eso, desde mi punto de vista, llegó hasta mayo de este año. Miren lo bravo de la cosa, hasta mayo de este año. Oye, González Izquierdo, ¿y por qué dices hasta mayo? Porque en mayo de este año se regresó por primera vez al nivel prepandemia. Miren, para que ustedes entiendan, muchachos, ese es como si yo estuviese caminando por la calle y sin darme cuenta, ¡pum!, me caigo en un hueco. No me di cuenta del hueco, pues ¡fua!, me caigo, pues ¡pum!, me caigo así. Y bajo, bajo, bajo hasta que toco fondo. ¿Qué es lo que voy a querer hacer si es que no me he roto nada? ¿Qué es lo que voy a querer hacer? Pucha, comenzar a trepar para regresar a la superficie, ¿no es cierto? Eso es lo que voy a querer hacer. Bueno, cuando la economía peruana en marzo y abril se cayó, tocó fondo. Y cuando el gobierno comenzó en su fase 1, fase 2, comenzó a darle permiso progresivo para ir reabriendo las actividades, es como si González Izquierdo comenzara a subir, a escalar del pozo hacia arriba para llegar a la superficie, que ese es mi objetivo, llegar a la superficie. Ese es el proceso de recuperación. Y llegar a la superficie significa llegar al nivel prepandemia, 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 es llegar a la superficie. Y recién llegué a la superficie, ¿saben cuándo? En mayo de este año, recién.
llegué a la superficie. ¿Y por qué dice González Izquierdo que llegaste a la superficie? Porque regresé al nivel prepandemia, a fines del 2019. El nivel del PBI que tenía a fines del 2019. Yo le mandé a una de las señoritas que me contactó un paper para que se lo distribuyen a ustedes. No sé si se lo distribuyó. Es un paper que acabo de hacer hace 2, 3 días, reciencito, fresquito, calientito, donde demuestro eso. Entonces, en mayo, llegué a la superficie en mayo. Recién pude llegar a la superficie en mayo. Hasta ahí la etapa de recuperación. Y acá quiero también ponerles otro ejemplito para que no se dejen engañar por la propaganda política interesada de algunos. Porque la pregunta es, oye, ¿y ahora que ya llegué a la superficie, qué hago? ¿Me pongo a caminar otra vez o a correr? ¿Qué hago? Ya salí del hueco, ¿no? Llegué a la superficie, sí, ya. ¿Y ahora qué hago? Le voy a contestar con este ejemplito. Miren, supongamos que yo en mi casa tengo mi laptop, mi computadora con la que hago teletrabajo, ¿no? Me gano mis centavitos ahí y para distraerme tengo mi televisor. Ya está. Y voy ahí trabajando y me distraigo, perfecto. Y un día que salgo, entran unos ladrones y se llevan mi computadora y mi televisor. Pero en el momento me volví más pobre, pues. En horas me volví más pobre. ¿Por qué? Porque ya no tengo televisor y ya no tengo computadora. Soy más pobre que antes, pues. Eso le pasó a la economía peruana, ¿no? Cuando se cae, más pobre. Entonces yo con mucho esfuerzo comienzo a cachuelearme aquí, a cachuelearme allá, más acá, más allá, genero unos centavitos de ahorro y me compro otra vez mi computadora. Pasado unos meses, ¿no? Me compro mi computadora. Ya. Y ahí otra vez comienzo a hacer teletrabajo, ya genero más ingresos, ahorro, pasan meses y me compro mi televisor. Ya. Y en eso viene un amigo y me hace así. Oye, González Izquierdo, qué bien, ¿ah? Veo que tienes computadora nueva, televisor nuevo, estás progresando. Aplauso, González Izquierdo. Y yo le voy a decir, no me aplaudas. ¿Cómo me va a decir? No seas votado. Si estás teniendo televisor nuevo, computadora nueva, no me digas que no estás progresando, pues, ¿por qué? No me aplaudas, ni me felicites. ¿Por qué? Porque estoy recuperando lo que una vez tuve y lo perdí. No estoy progresando en neto, no estoy mejorando en neto, estoy recuperando lo que perdí. Si me compro un juego de sala, un juego de comedor, ahí estoy en neto, estoy progresando. Pero hasta con mi computador y mi televisor solo recupero lo que una vez tuve y lo perdí. El crecimiento de este año 2021 que están diciendo 10%, 11%, se pelean en el gobierno, en el MEF, en el Banco Central para ver quién da la cifra más alta. No se dejen engañar. Es recuperación de lo que perdimos el 2020. Acuérdense que el 2020 caímos menos 11. Menos 11. No se dejen engañar ni impresionar. Con un más 10, más 8, más 12 de crecimiento este año. Estoy recuperando lo que perdí el año 2020. Ese es el proceso de recuperación que recién en mayo lo hemos completado. Ya tengo ya mi televisor y tengo mi computadora que tenía yo antes. Ya los tengo otra vez. Bien,
Y ahora se entraría a la fase de expansión o reactivación, como lo llamo yo. Oye, ¿qué fase es esa, González Izquierdo? Otra vez, otro ejemplito para que entienda. Supongamos que yo tenía un taller, ¿no? Tenía 4 máquinas, 4 operarios, hacía zapatos. Y mis ventas eran que los sábados despachaba 200 pares de zapatos, despachaba, vendía. Y así venía tranquilo. Hasta que llega la pandemia y el gobierno me dice, oye, González Izquierdo, te ordeno que cierres tu taller, pucha. Cerré mi taller, apagué las máquinas y a mis 4 operarios los mandé a su casa. Mi producción se cayó a cero. Pues. Muy bien. Pasan los meses y me dice, González Izquierdo, te doy permiso para que abras. Ah, ya, ese es el proceso de recuperación. Abro mi taller y digo, caramba, ya está. Ahora sí tengo permiso para producir, voy a empezar a producir. Pero me surge una pregunta. ¿Cuál? Yo antes estaba produciendo 200 pares de zapatos a la semana. Sí, porque esas eran mis ventas, ¿no? Sí. ¿Y ahora cuánto voy a producir? ¿Quién me va a decir? ¿El Ministerio de la Producción me va a decir cuánto debo producir? ¿El Ministerio de Economía y Finanzas me lo va a decir? ¿La municipalidad me va a decir? Oye, ¿quién me va a decir cuánto voy a producir? Ya tengo permiso para operar, pero ¿voy a producir los 200 pares de zapatos a la semana? Puede que sí, puede que no. ¿Quién me va a decir eso? Nadie te va a decir eso. Tú solo. ¿Yo solo? Sí, ¿y cómo? Bueno, te empinas, acá está tu mostrador, te empinas y ves cuánta gente te está queriendo comprar zapatos. Si ves que hay poquita gente que te quiere comprar zapatos, obviamente en vez de tus 4 máquinas, prendes 2 máquinas, ¿no? ¿Por qué? Porque la demanda es poca. Pero si yo levanto así la vista y veo un montón de gente que me quiere comprar zapatos, entonces yo digo, voy a prender mis 4 máquinas, llamo a mis 4 operarios, porque tengo demanda. Entonces, en la fase de expansión o reactivación, a diferencia de la fase de recuperación que estaba básicamente, principalmente determinada por el comportamiento de la oferta agregada, en la fase de reactivación, expansión, lo que importa, lo que manda es el comportamiento de la demanda agregada. Demanda. ¿Cuánto pienso yo que voy a vender? Ahí produzco. Si la demanda agregada es pequeña o crece poco, voy a producir poco y el desempleo va a seguir. Porque en vez de mis 4 operarios, prendo 2 máquinas y llamo 2 operarios y a los otros 2 ya fue, ya no lo llamo. Pero si yo veo que la demanda agregada, la demanda por mi producto está así, voy a prender las 4 máquinas y llamo a mis 4 operarios y el empleo se restablece. Entonces, ¿quién va a determinar el dinamismo de la producción y el empleo? El comportamiento de la demanda agregada. Ya no de la oferta, demanda. A caracho. Oye, ¿qué es eso? No entiendo. ¿Me puedes explicar qué es eso de demanda agregada? No entiendo. Bueno, te voy a explicar. Para una economía como la peruana, la demanda agregada tiene 2 componentes. La demanda interna o gasto interno, a mí me gusta más llamarlo gasto, y la demanda externa neta. La suma de los dos se llama demanda agregada. Vuelvo a repetir. Para un país como el Perú,
La demanda agregada total tiene dos componentes. La demanda interna o gasto interno y la demanda externa neta o gasto externo neto. La demanda interna más la demanda externa neta sumada te da la demanda total, que esa es la que te va a determinar el ritmo de producción y empleo. Acuérdense el ejemplito de mi tallercito. ¿Cuánta gente veo al otro lado? Es la demanda total. Oye, González Izquierdo, ¿y cuál de las dos pesa? En el caso peruano, esta pesa mucho más, pues la demanda interna es así, la demanda externa neta es así. Esta es la que pesa más, la interna, el gasto interno es la que pesa más. Esta es más chica. Oye, González Izquierdo, ¿y qué es eso de demanda interna, gasto interno? No sé, a ver, explícame un poquito más. Muy bien. Como su nombre dice, demanda interna, gasto interno, es el gasto que realizan los que están dentro de las fronteras geográficas del Perú, los que viven dentro del Perú, pues. Empresas y personas, las dos, empresas y personas. Lo que gastan ellos en un periodo de tiempo se le llama gasto interno, porque se produce dentro de las fronteras geográficas del Perú. Y el gasto externo neto, ¿qué es? Son lo que yo le vendo al mundo, exportaciones totales, bienes y servicios. Pero yo también le compro al mundo, ¿no es cierto? Cuando yo le vendo al mundo, parte de mi PBI lo saco afuera. Pero cuando yo traigo importaciones, parte del PBI del mundo lo traigo a mi país. Entonces lo tengo que restar de exportaciones. Por eso se llama neta, porque es exportaciones menos importaciones. Lo neto es lo que impacta la demanda agregada del Perú. Lo neto, lo neto. Y como les acabo de decir, este es el grueso, este es relativamente menor. Entonces, importa mucho esto. Esto también, pero esto importa más. ¿Qué le pasa a la demanda interna, al gasto interno? Oye, González Izquierdo, ¿y qué es eso de gasto interno? A ver, explícame un poquito más que no entiendo. Ahí va. ¿Cuántos gastan dentro del Perú? ¿Cómo? Sí, ¿cuántos gastan dentro del Perú? Oye, pucha, la población económicamente activa son 17 millones de peruanos. ¿Estos son los que gastan? Pues no. ¿Cómo que no? No, pues. ¿Qué cosa? Entonces, ¿quiénes gastan en el Perú, González Izquierdo? Dos. Oye, tú estás loco. ¿Cómo que dos? ¿Tú estás loco? No, no estoy loco. ¿Quiénes son esos dos? El sector privado, empresas y personas, y el sector público. Gobierno nacional, gobierno regional, gobierno municipal, empresas públicas, en fin. Instituciones, los dos. La suma de los dos gastos es el gasto interno. ¿Y en qué gastan? En dos cosas también. Otra vez sales con dos cosas. Si yo veo en la vida real que gastan Coca-Cola, gastan en 100 cosas, 1000 cosas, en dos. Otra vez sales con lo mismo, sí. ¿Y cuáles son esas dos cosas? Consumo e inversión. En esas dos cosas no me gastan. Consumo le llaman gasto corriente a algunos e inversión. El sector privado y el sector público gastan en las dos cosas, consumo e inversión. Entonces, en esta fase de expansión o reactivación, la política económica que haga el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que estar dirigido a empujar fuertemente la demanda agregada, porque de ese empuje, de esa velocidad con que crezca, va a jalar a la producción y el empleo. Clarito se los he puesto.
Si a partir de mayo la producción sigue creciendo, ya estamos en la fase de expansión. O sea, ya llegamos a la superficie. Ya me salí del hueco, ya llegué a la vereda otra vez y ahí quiero comenzar a correr. Esa es la fase de expansión o reactivación, en la que ya ahí sí importan los estímulos. Ahí sí es el momento de las vitaminas. ¿Ah? Ahí es el momento de las vitaminas. Ahí es donde tengo que estimular el gasto interno y estimular también el gasto externo neto, ¿no? Pero esto es más o menos, depende de otros factores. Este es el que yo tengo que estimular internamente el gasto interno, con política monetaria y política fiscal. Si viene la tercera ola, como ha anunciado este gobierno, el ministro de Salud de este gobierno, que ha dicho, ha puesto así, fines de septiembre, carajo, se me han parado los pelos a mí. Si viene la tercera ola, me van a regresar a la fase de recuperación, pues ya no puedo hacer expansión porque el gobierno se va a ver obligado a tomar medidas restrictivas otra vez, pues. Ojalá no venga esa tercera ola, ojalá, para que la economía ya pueda comenzar a correr de acuerdo a su potencialidad. Vamos a esperar. Espero que les haya quedado clarito esta explicación que les he dado, parcial, ¿no? Porque podría quedarme hablando 3 horas con ustedes para explicarles bien la coyuntura, un pedacito de la coyuntura les he explicado. Y antes de despedirme, porque tengo otro compromiso, antes de despedirme, quiero tocar el problema de la inflación. Ahora vino la señora que me trae mi pancito todas las mañanas y me dijo, señor González Izquierdo, subió el pan. Ah, caracho. Sí, subió el pan. Ya, ¿qué voy a hacer? ¿No? Subió el pan. Miren, en el corto plazo, miren, hay 2 teorías que te explican por qué hay inflación. Porque uno se pregunta, oye, ¿por qué suben los precios? ¿Por qué sube el precio del pan ahorita? ¿Por qué la señora me ha dicho, el precio del pan ya subió? ¿Por qué? ¿O por qué ha subido el precio del pollo? ¿Por qué ha subido el tomate? ¿Por qué ha subido la cebolla? ¿Por qué ha subido el aceite? ¿Por qué ha subido el GLP? ¿Por qué ha subido el diésel que usan los camioneros para la carga? ¿Por qué ha subido el balón de gas que llevo a mi casa? ¿Qué está pasando? Hay 2 teorías que te responden eso. Una de corto plazo y una de largo plazo. La de largo plazo es la teoría cuantitativa. La teoría cuantitativa. La que te dice que en el largo plazo la inflación es igual, ¿no? Abstrayéndonos de crecimiento económico, ¿no? Abstrayéndonos de crecimiento económico, la inflación es igual al crecimiento de la oferta monetaria. Es decir, si la oferta monetaria crece 20% todos los años, por muchos años, la inflación al final va también a ser 20% al año. Es la teoría cuantitativa la que te... Pero en el corto plazo, la teoría cuantitativa no te explica la inflación. No te explica la inflación. No te explica la inflación. Oye, González Izquierdo, entonces, ¿qué teoría te explica la inflación? Otra. Oye, ¿y cuál es esa otra? ¿Me la puedes decir? Sí, rapidito te la voy a decir. En el corto plazo, como el caso actual, la inflación del Perú está determinada por shocks de oferta o por shocks de demanda. Los 2 shocks determinan la inflación. Oye, González Izquierdo, pucha, no entiendo nada. ¿Qué es eso de shock de oferta, shock de demanda? A ver, explícame. Ahí va. ¿Qué cosas son shocks de demanda? Que fundamentalmente, no únicamente, pero fundamentalmente vienen de 2 fuentes. De la política fiscal, si el gobierno está haciendo una política fiscal muy expansiva, y cómo se financia, eso también importa. Y de la política monetaria, si también es muy expansiva. O sea, la maquinita, pues, la maquinita.
Entonces, ¿puede haber, por ejemplo, mucha maquinita del Banco Central? Sí. ¿Puede haber? Sí. Ah, ya eso está provocando la inflación. Eso fue la causa de la hiperinflación del primer gobierno del presidente Alan García del 89 que les comenté. Muy bien. Oye, González Izquierdo, ¿y hoy día es eso lo que está produciendo la inflación? No, eso no es. No son shocks de demanda. No son shocks de demanda. No son shocks de demanda. Allá. Y entonces, son shocks de oferta. Oye, ¿qué es esa vaina de oferta? ¿Cómo eso? ¿Qué es eso? Los shocks de oferta pueden ser externos o nacionales, peruanazos. O vienen del mundo o son peruanazos. A ver, ponme unos ejemplitos para entender. Ahí va. Un peruanazo, por ejemplo, para que entienda, el fenómeno del niño, pues. Cuando viene el fenómeno del niño y se arrasa cosechas, ¿se acuerdan hace poco que el precio del kilo de limón llegó a costar como 15 soles, cuando normalmente te cuesta 2 soles, 3 soles? Se fue a 15 soles. ¿Por qué? Porque el fenómeno del niño provocó unas inundaciones que arrasó las cosechas de limón, que provocó que la oferta se contrajera y obviamente el precio subió, ¿no es cierto? Entonces ahí tienes tú un aumento de precios, pero provocado no por maquinita, no, provocado por un shock de oferta, fenómeno del niño, inundaciones, un ejemplo de un shock de oferta nacional. Oye, un ejemplo de un shock de oferta internacional, lo que está pasando ahora, está subiendo el precio del barril de petróleo y el precio de combustibles elaborados, y nosotros importamos petróleo e importamos combustibles elaborados, y si el precio sube, lo tengo que meter eso adentro, también sube adentro, pues, un shock de oferta extranjero. Ahí no tiene nada que ver la maquinita peruana. Nada. Los shocks de oferta son normalmente transitorios. Y hoy día hay un shock de oferta muy principal, muy fuerte, la devaluación del tipo de cambio nominal. O para que me entiendan en fácil, el aumento en el precio del dólar. Ese es un shock de oferta muy fuerte que estamos teniendo ahora, nacional. Que no me venga acá la gente del gobierno actual a decir que es un fenómeno internacional. Falso, falso. Es peruanazo. Oye, González Izquierdo, ¿y por qué tú dices, le tienes cólera al gobierno? No. Si no, miremos nomás los países como el Perú, Chile, Colombia, esos países, Bolivia. ¿Acaso su precio del dólar está así? Está así. Varía de a pocos, básicamente se mantiene estable. Pero el caso del Perú está así. Entonces tiene que ser factores que no pueden ser mundiales, pues internacionales, porque si fueran internacionales, todos los países estarían así, pues. No es solo el Perú. Entonces tiene que haber algo distinto. Factor peruanazo. Y este es el principal factor que te está provocando la inflación, es un shock de oferta. A eso se suma problemas climatológicos y ya se ha sumado las expectations, ¿no? Las expectativas de inflación en el Perú, y yo lo estoy viendo con mucha preocupación. Las expectativas de inflación es lo que la gente tiene aquí en la mente. La gente ya empezó a asustarse ya. Y cuando la gente se asusta, lo traspasa a su comportamiento. Y ahí te comienza a hacer subir los precios también, por psicología. Eso se llama expectativas. Ya es el tercer factor. Entonces, hoy día, ¿qué te está explicando la inflación en el Perú? En primer lugar, y en ese orden de importancia, la devaluación. En segundo lugar, yo creo que ya son las expectativas. Y en tercer lugar, condiciones climatológicas. Pero son shows de oferta. La primera y la tercera, sobre todo. Show de oferta. Entonces, los shows de oferta son los que están haciendo subir los precios hoy día. No son shows de demanda. Y normalmente los de oferta son transitorios. Oye, González Izquierdo, espérate un ratito.
Tú dices que la devaluación, sí. ¿Y por qué? ¿Por qué está subiendo el dólar? ¿Por qué? ¿Por qué se ha ido encima de 4? ¿Me puedes explicar? Sí, sí, sí. Rapidito nomás. En la determinación del tipo de cambio real hay un factor fundamental. Se le llama los fundamentals. Los factores estructurales estables, digamos, que determinan el valor, el nivel del tipo de cambio real. Oye, a ver, ponme un ejemplito. Por ejemplo, lo que está pasando hoy día. Estamos teniendo una mejora muy fuerte en los términos de intercambio. Los precios de los productos que exportamos, cobre, oro, plata, hierro, zinc, harina de pescado, en fin, están por los cielos. Entonces, el ingreso de dólares por exportaciones es muy grande. Estamos teniendo tremendos superávits en la balanza comercial y en la balanza de bienes y servicios no financieros. Tremendos superávits. Eso de per se, ceteris paribus, eso per se debe bajarte el nivel de equilibrio del tipo de cambio. O sea, hoy día el nivel de equilibrio del tipo de cambio está relativamente bajo. No acá, más abajo. No acá, más abajo por sus fundamentals, que vienen sobre todo de la balanza de pagos. Y entonces, ¿qué está provocando esta vaina hasta arriba? Oye, González Izquierdo, si tú dices que los fundamentals no están tirando hacia arriba el precio del dólar, que lo ha hecho superior a 4 soles, entonces, ¿qué es? Es la típica burbuja. En economía y en finanzas se llama burbuja financiera. Pues, ustedes que son muchachos, a veces uno más chico, uno mete una cosita así en agua con jabón y luego hace así, y se forma una burbuja, y luego la burbuja se comienza a ir hasta el cielo, pues, ¿por qué? Porque adentro tiene aire, no tiene nada real que le haga subir. En el Perú se ha formado una burbuja cambiaria que ha hecho que se despegue de sus fundamentos reales y haga esto, el tipo de cambio, suba, 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 suba. Es una burbuja que tiene aire. Oye, González Izquierdo, ¿y cuál es el aire? El aire es la tremenda incertidumbre política, social e institucional que estamos viviendo hoy día. La incertidumbre política, social e institucional que estamos viviendo hoy día. Una incertidumbre que te genera expectativas en los agentes económicos, familias, empresas, inversionistas nacionales, extranjeros, adversas, expectativas negativas, adversas respecto al futuro inmediato del Perú. Esa incertidumbre que te genera expectativas adversas, negativas, y también desconfianza y poca credibilidad en el gobierno, ese está funcionando como el aire que te hace subir la burbuja. Pero como toda burbuja, yo puedo agarrar un alfiler y pincharla. Y cuando la pincho, la burbuja pues explota, se rompe y baja. Si yo quiero hacer bajar el tipo de cambio, tengo que tener un alfiler para que pinche la burbuja cambiaria y el tipo de cambio comience a bajar. Y después de un lapso de tiempo, los precios van a empezar a bajar. Oye, sí, sí. ¿Y qué es ese alfiler? El alfiler es reducir sustancialmente la incertidumbre, la desconfianza, mejorar las expectativas. Si no, miren nomás lo que acaba de pasar. El señor presidente del Banco Central dijo, me he tomado la decisión de quedarme. ¿Qué le pasó al precio del dólar ayer? Dígame pues, ¿qué le pasó al precio del dólar ayer? Bajó, bajó.
No se ha reventado la burbuja, no, ni de vaina se ha reventado la burbuja, pero le estoy poniendo como ejemplo. Bajo. Entonces, ¿por qué el dólar está tan alto? Por la incertidumbre política, social e institucional que estamos viviendo, que funciona como una burbuja que lo está haciendo subir. Eso a su vez jala los precios, directa e indirectamente. Eso se llama pass-through se llama. Cómo se traspasa la devaluación a los precios internos. Pero bueno, eso ya no tengo tiempo para enseñarles eso. Oye, ¿puedo hacer que el tipo de cambio regrese? Sí, porque sus valores de equilibrio están abajo, no están arriba, están abajo. ¿Puedo reventar esa burbuja? Sí. ¿Cómo? Bajando la incertidumbre. ¿Y de quién es esa responsabilidad? ¿Quién tiene el alfiler? El gobierno del señor Pedro Castillo. Él tiene el alfiler. Y también la oposición a su gobierno. Los dos tienen el alfiler. Para que en vez de que estarse peleando hagan paz. Lo que necesitamos es paz. Trabajar unidos, empujar el carro en una misma dirección para sacar a nuestro querido país adelante. Sí existe el alfiler. Acuérdense de eso. Gracias, muchachos. Hasta acá nomás llego yo, porque tengo un compromiso que cumplir después de esto.